Bueno, vamos a revisar un poco de teoría de evaporación de múltiple efecto. En este caso nosotros hemos trabajado con la evaporación con un solo efecto. Sin embargo, la evaporación con un solo efecto hay un desperdicio de energía debido a que nosotros tenemos una cierta cantidad de energía que se utiliza para el calentamiento. Esta cantidad de energía que se utiliza para el calentamiento y pues aquí sí logramos aprovechar el calor latente de esta corriente, ¿sí? Para poder calentar la mezcla de alimentación. Entonces esto sí se aprovecha, sí logramos aprovechar el calor latente. Sin embargo, nosotros también tenemos una corriente de vapor, de puro vapor, en la cual tenemos una cantidad de calor latente que podríamos utilizar para poder calentar otra mezcla, ¿sí? Aquí con el producto condensado pues ya no tendríamos vapor, sino tendríamos líquido saturado, y este líquido saturado no podríamos utilizarlo para evaporar otra solución, ¿sí? Entonces lo que nos interesaría sería esta corriente, aprovechar esta corriente de vapor, en el cual puede ser vapor saturado o vapor sobrecalentado, dependiendo de si es una mezcla con alta concentración, o si es una mezcla diluida, pues solamente sería vapor saturado. Si es una mezcla con alta concentración, sería vapor sobrecalentado. Y eso en realidad es la diferencia entre un efecto y múltiples efectos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso nosotros estamos agregando una cantidad de calor, y principalmente a través de una corriente de vapor, y utilizamos lambda, que sería el calor latente de esta corriente. Lo utilizamos para evaporar la alimentación, pero en este caso nosotros tenemos una corriente que se está evaporando. Esa corriente que se está evaporando, o que está ebulliendo, podemos utilizar también su calor latente para volver a evaporar el concentrado, ¿sí? Y una vez que ya utilizamos el calor latente, ya lo vamos a tener como líquido saturado. Entonces aquí tenemos vapor saturado, si digamos si es una mezcla diluida, y aquí vamos a tener líquido saturado. Sin embargo, aquí vamos a tener otra vez otra cantidad de vapor, ¿sí? Que se puede utilizar para volver a calentar otra corriente. Entonces, en este caso, el vapor que sale del primer efecto se utiliza en el segundo efecto como medio de calentamiento. El vapor que sale del segundo efecto se utiliza en el tercer efecto como medio de calentamiento, y en realidad solamente se está agregando una cantidad de vapor a este conjunto de 3 evaporadores, y se está obteniendo una solución más concentrada que con el primer efecto. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vamos a tener una alimentación, y esa alimentación, bueno, le voy a poner de este color, esta alimentación va a estar en serie. ¿Por qué? Porque se alimenta a este evaporador y sale a este otro, sale como líquido concentrado, pero ese líquido concentrado se va a evaporar utilizando el vapor del primer efecto. Entonces este líquido concentrado entra a un segundo evaporador, donde se va a concentrar otra vez nuevamente. Vamos a tener una concentración más alta del sólido, y vuelve a entrar otro tercer efecto y vuelve a incrementar la concentración del sólido. Entonces, si se dan cuenta, la alimentación estaría en serie. Tenemos que la alimentación sería en serie, y pues el vapor, en realidad el vapor que está entrando aquí
se utiliza como medio de calentamiento para evaporar agua, que en este caso sería este vapor que nos va a servir como medio de calentamiento para el segundo efecto, y este vapor que se evapore de este efecto nos va a servir como medio de calentamiento para ese tercer efecto. Entonces ese es el aprovechamiento, ¿sí? Entonces, de hecho, vamos a utilizar el calor latente que sale del efecto anterior, ¿sí? Entonces, aquí utilizamos este calor latente. Este calor latente sería del primer vapor. Este calor latente sería del vapor que se evaporó del primer efecto. Este sería del segundo efecto. Y pues este dice que hacia el condensador vacío. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta, que a medida de que vamos a ir incrementando la cantidad de efectos, la temperatura va a ir disminuyendo. Entonces vamos a tener una disminución de temperatura o un decaimiento de la delta T, ¿sí? ¿Se acuerdan que la delta T, en este caso, la delta T era igual a Ts menos T1 de este primer efecto, ¿sí? En este caso es diferente. Ahorita vamos a ver cómo es, ¿sí? Entonces, esta temperatura 1 va a ser mayor que la temperatura 2 y la temperatura 2 va a ser mayor que la temperatura 3 y por lo tanto también la presión va a ir disminuyendo. Vamos a tener una presión 1, una presión 2 y una presión 3. En este caso, la presión 1 va a ser mayor que la presión 2 y va a ser mayor la presión 2 que la presión 3. Entonces, si tenemos que en este caso la presión 1 es igual a una atmósfera, entonces una atmósfera absoluta, entonces las demás, la presión 2 y la presión 3 van a estar trabajando al vacío, ¿sí? Estos evaporadores, si esta presión es de una atmósfera, si esta sería de una atmósfera, estos estarían trabajando al vacío. Entonces, tenemos, resumiendo, vamos a tener una disminución de la temperatura con cada efecto. Y también vamos a tener una disminución de la presión con cada efecto. Ahora vamos a hacer una suposición. Vamos a hacer la suposición que solamente estamos utilizando mezclas diluidas. Entonces no hay incremento en el punto de ebullición, ¿sí? Entonces, si no hay incremento en el punto de ebullición, quiere decir que este vapor que estaba saliendo aquí va a ser vapor saturado y este también va a ser vapor saturado y este también, el vapor 3, va a ser también vapor saturado. Entonces, una de las suposiciones que vamos a hacer es que la cantidad de calor, aquí vamos a tener una cantidad de calor que vamos a incrementar. Llamémosle Q1. Entonces, todo este calor, vamos a suponer que no hay pérdidas, no hay calor debido al mezclado, no hay incremento en el punto de ebullición, no hay otros tipos de pérdidas por convección. Entonces, todo este calor que estemos agregando al primer efecto se va a utilizar para evaporar este vapor, ¿sí? Entonces, este calor Q1 va a ser igual al calor Q2. Y este calor Q2 también se va a aprovechar para este calor Q3.
¿sí? Entonces, quiere decir que no va a haber pérdidas, o sea, estamos aprovechando todo. El calor que nosotros agreguemos como este vapor de agua, lo vamos a aprovechar o se va a transformar en este calor latente que vamos a utilizar aquí en este vapor de agua, ¿sí? Y este mismo calor, no hay pérdida, se va a utilizar para evaporar esta cantidad de calor. Esa es la suposición que tenemos. Entonces, otras suposiciones. Tenemos mezclas diluidas, despreciamos el calor de dilución y por lo tanto Q1 es igual a Q2 y va a ser igual a Q3. Ajá. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos Q1? Decíamos que es un coeficiente de transferencia multiplicado por el área multiplicado por la diferencia de temperaturas 1. Y Q2 es un coeficiente de transferencia 2 multiplicado por un área 2 por delta T2. Y en este caso, Q3 es igual a un coeficiente de transferencia 3, un área 3 del evaporador y la delta T 3. Ajá. Entonces, en este caso, nosotros suponemos que los intercambiadores son iguales también. Entonces, los intercambiadores, los evaporadores, tenemos evaporadores de igual área. Entonces, podemos eliminar A1, A2 y A3. Dado que son las mismas, entonces Q, la cantidad de calor inicial, va a ser igual a Q2, Q3 sobre del área, y esto va a ser igual al coeficiente de transferencia multiplicado por delta T1, y esto va a ser un coeficiente de transferencia 2 multiplicado por delta T2, y esto va a ser un coeficiente de transferencia 3 multiplicado por delta T3. Ajá. Ok. Y entonces, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a utilizar un concepto que va a ser sumatoria de deltas T, que simplemente es delta T1 más delta T2 más delta T3. Entonces, delta T1, lo voy a poner acá. ¿Sí? Es este. Lo voy a poner de este lado. Ajá, bueno, se quedó el 1 aquí. Por concepto, delta T1 es la diferencia entre la temperatura del vapor y la temperatura a la cual opera el evaporador. ¿Sí? Entonces sería temperatura TS, temperatura del vapor que está calentando, menos la temperatura a la que opera el evaporador. Entonces, bajo ese mismo concepto, delta T2 va a ser igual a la temperatura del vapor, que en este caso es T1, menos la temperatura del evaporador, que sería menos T2. Delta T3 va a ser igual a la temperatura del vapor, que va a ser igual a T2, menos la temperatura del evaporador, que va a ser igual a T3. ¿Sí? Es por eso que les decía que íbamos a utilizar estos conceptos. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Entonces, en este caso, si lo sumamos, pues este va a tener signo positivo, pero este va a tener signo positivo y este va a tener signo negativo, entonces este y este se eliminan. ¿Sí?
este y este se eliminan. Y la sumatoria de delta T1, delta T2 y delta T3 va a ser igual a Ts menos T3. ¿Sí? Y así podríamos calcular la cantidad de calor total. ¿Sí? La cantidad de calor total, Q, que en este caso va a ser igual a Q1, va a ser igual a... Déjenme ver. Así va a ser igual a la sumatoria de los delta T, que es T del vapor que entra menos delta T3, entre de la resistencia total. Y esto va a ser igual a delta T1 sobre resistencia 1, y esto va a ser igual a delta T2 sobre de resistencia 2, y esto va a ser igual a delta T3 sobre de resistencia 3. Entonces lo que hacemos es utilizar estas dos igualdades al principio y ya después por el mismo concepto obtenemos las otras expresiones. Ajá. Entonces, ¿cuánto valdría delta T1? Delta T1, voy a poner de color azul. Delta T1 va a ser igual a la sumatoria de delta T por... a ver, esto... Ajá, por R1 sobre de RT. Ajá. Sabemos que la resistencia es inversamente proporcional al coeficiente de transferencia de calor. Entonces R1 es igual a 1 sobre de U1. Y RT, como estos están en serie, ¿sí? Si se dan cuenta, este calor que entra es el mismo calor que entra aquí. Ajá. ¿Sí? Esta cantidad de calor que está entrando aquí es la misma que está entrando acá y es la misma que está entrando al otro evaporador. Entonces lo tenemos en serie. Sería igual a 1 sobre de U. No, sería, bueno, sería resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Entonces resistencia total va a ser igual a 1 sobre de U1 más 1 sobre de U2 más 1 sobre de U3. Ahí está. Ajá. Entonces delta T1 va a ser igual a la sumatoria de delta T por 1 sobre de U1 sobre de 1 sobre de U1 más 1 sobre de U2 más 1 sobre de U3. Ajá. Y entonces delta T2 va a ser igual a la sumatoria de delta T 1 sobre de U2 sobre de 1 sobre de U1 más 1 sobre de U2 más 1 sobre de U3. Y delta T3 va a ser igual a la sumatoria de delta T 1 sobre de U3 sobre de 1 sobre de U1 más 1 sobre de U2 más 1 sobre de U3. ¿Sí? Y ya tendría mis tres expresiones de la diferencia de temperaturas en función de los coeficientes de transferencia de calor. ¿Sí? Todos estos términos los vamos a utilizar después en el cálculo de balance de materia y energía en evaporadores con múltiples efectos.